No diga Kempes, diga gol. Hay frases que acompañan la carrera de un deportista y esta hace justicia a un jugador que tenía el gol en la sangre. Mario Alberto Kempes. Nació en Belleville, pequeña localidad de la provincia de Córdoba, el 15 de julio de 1954. Hay cientos de goles que demuestran su condición de implacable goleador. Pero el mundo se acuerda sobre todo del segundo que le marcó a Holanda en el Mundial del 78 y que le dio a Argentina el primer título de la historia. La jugada arranca de afuera del área, gambeteo a dos holandeses. A esta altura más o menos me sale el arquero, pateo yo, rebota y la pelota va para arriba. Yo me paso un par de metros, la pelota viene de arriba y acá más o menos es cuando levanto el pie. No sé si le pegué con la punta, si le pegué con los tapones, pero realmente los dos holandeses que venían de frente a mí llegan una décima después que yo. Y la pelota muy despacito dentro del arco. Y la locura, que es contagiosa, la locura de hacer el gol y la locura del público festejar. Mario de chiquito era muy bajito, comía tipo como si no hubiese comido nunca, tan es así que le decían el panzón, porque era bajito y gordo. Algo lindo haber estudiado en el mismo sitio donde estudió mi padre. Es una buena persona, que fue el goleador del 78, el mejor jugador del mundo. Medallas de la que le buscara por deporte, él siempre recibía medallas. Ahora 10, ninguno. ¿Eh? No, 10 ninguno. Me acuerdo que acá ponían la pizarra con las notas. ¿Viste cuando hacías el examen? Ahí ponían la pizarra. El mío era todo rojito. El ámbito provinciano de Belleville resultó el más adecuado para la evolución natural de Kempes, que empezó su carrera en la mejor escuela argentina de futbolistas, La Calle. En la pequeña ciudad dio sus primeros pasos serios. Talleres, un modesto club de cuarta división de su barrio, fue su primer equipo. Más tarde pasaría por el Club Bell y una vez finalizados sus estudios, sube el primer peldaño del profesionalismo en el Instituto de Córdoba, equipo de la primera regional de su provincia. Y bueno, vine acá después de haber jugado en otro equipito acá en cuarta división, había jugado 3 o 4 partidos. Casi todos mis amigos jugaban acá. Y vine pero no jugué de titular ni mucho menos. Empecé a mejorar yo y ya me pusieron. Pero yo jugaba mediocampista, de 5, como se llamaba antiguamente. Y después una vez faltó el 10 y me pusieron de 10. Y vieron que tenía más facilidad por la izquierda que por el medio. El presidente del instituto era muy amigo del jefe de mi papá. Che, me han dicho que tenés un centro joven que hace goles para decir basta. Sí, es cierto. ¿Me lo das? No, te lo vendo. Entonces cuando... y dice, ¿qué tal es? Mira, dice, vos te lo llevas. Si a los 15 minutos no te hizo un gol, te quedas con el jugador. Si te ha hecho un gol antes de los 15 minutos, me tenés que dar 6.000 pesos. Fui a como si fuese una prueba. Y aquella gente, no sabiendo cómo jugaba o cómo andaba yo, me ponen de apellido Aguilera. No juego como Kempes. Porque si andaba bien, a lo mejor cualquier otro equipo me podía hacer firmar. Y a los 16 minutos ya había hecho 2 goles. Y al medio tiempo ya ha hecho como 4 goles. A pesar de su juventud, se trataba de un jugador frío, atrevido y seguro. Su físico imponente se abría paso con facilidad, con un regate simple y una zancada incontenible. Cerca del área, cuando le encontraba acomodo a la potencia de su pierna izquierda, resultaba letal. Como parecía tener un pacto con el gol, deslumbró muy rápido a los directivos del club, que le propusieron firmar un contrato inmediatamente, temerosos por la posibilidad de que fuera tentado por un gran equipo. Y el lunes ya se firmaron todos los papeles. Ya pasé a ser Kempes, con apellido. Y ahí empezó mi carrera en Córdoba. Conseguimos el campeonato cordobés y conseguimos llegar
a Buenos Aires. Tenía al lado mío grandes jugadores como que después jugaron en la selección. Tenía una delantera que era Saldaño, Ardiles, Kempes, Beltrán y Ceballos. Con 20 años, Kempes disputa el Mundial del 74 en Alemania. Argentina sufre aún los males de la improvisación y hace un pobre papel. Incluso sería goleada por la Holanda de Johan Cruyff. La conclusión fue la de siempre. Así no se puede seguir. Estábamos haciendo la pretemporada con Instituto y mi viejo me va a buscar y bueno, dice que Central tenía mucho interés en mí y Instituto no me quería vender. Así que fue mi viejo a la concentración, dijo que o me vendían o no jugaba más el fútbol. Bueno, los institutos lo pensaron, era muy buen dinero en ese momento, lo pagaron los de Central y bueno, me fui a Central. Rosario Central supone la ruptura con su provincia y la conquista del fútbol grande. Mario se adapta de inmediato, Pedro Pablo Poy lo recuerda. Y yo creo que acá, ya en Central, él fue el jugador más importante del fútbol argentino. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de jugar en Central, donde el periodismo nos ve siempre un poco más tarde, pero él de haber jugado en un equipo importante en Buenos Aires hubiese sido mucho más figura, mucho más rápidamente la figura que fue. Él jugó acá durante 2 temporadas y media, no sé si llegó a 3, y hizo 96 goles, o sea que fue un jugador fuera de lo normal, ¿no? En el año 76, el Valencia lo contrata por una cifra que es récord para la época, $600.000. Kempes seguía elevando las expectativas. Central no me quería vender, así que tuvieron que hacer una votación de socios. Y bueno, se plantaron con que no lo vendían, entonces le dije, muy bien, mi hijo no juega más por ustedes. Ganaron los que sí, porque era muy buen dinero en ese entonces, máximo para el club. Así que, bueno, el 11 de agosto del 76 yo con mi viejo agarramos el avión y nos vamos para Valencia. Había tanta impaciencia que 2 partidos malos provocaron grandes dudas. Después que se arregló todo el pase, que estábamos tranquilos un día almorzando, dice, bueno, dice, ¿cuándo salimos? ¿Cómo cuándo salimos? ¿Cuándo te vas? No, si no van todos yo no voy. Pero me has hecho pelear, hijo, hace 20 días estamos peleando acá y ahora me decís que no vas a ir. No, dice, voy a vender todos tus camiones y nos vamos. La transferencia mía de Rosario a Valencia costó más o menos $600.000. La gente me ve llegar allá con mucha aureola de goleador y todo eso, a pesar de que no me conocían mucho. Solamente que el único que creyó en mí y que me había visto jugar y que tenía referencia mía era el secretario técnico del Valencia, los demás no me conocían de nada. Así que el primer partido juego, un desastre. El segundo, más desastre todavía. El tercero vamos a Alicante y se empareja con el primero, desastroso. Con el comienzo del campeonato, se reencuentra con la vieja costumbre del gol y se le empieza a conocer como el matador. Llegó a patear un penal y creo que lo tiró como 30 metros arriba del arco. Después pateó 2 o 3 veces, no salía ninguna, pero jugó mal. Entonces cuando yo salgo, el presidente me dice, no es nada, hombre, viene del frío, dice, no se conoce con nadie, que va a tomar, porque le gritaron burro. Allá la gente en vez de insultarlo le dicen burro. Empieza el campeonato, el primer partido con el Celta de Vigo, Fenoy, el argentino, en el arco del Celta. Y bueno, ahí empezó a cambiar mi vida, en el sentido de que el primer partido hice 2 goles, ya me había aclimatado, podemos decir así, me había acostumbrado al entrenamiento, dormía bien, y ya no tuve más problemas. Un delantero completísimo, de gran presencia, con amplio campo de acción, simple, inteligente, potente, con regate directo y tiro mortal en donde coincidían la fuerza y la precisión. Heriberto Herrera, un paraguayo de esos que le encantaba entrenar y no tenía preparado físico. Él era el que hacía todo. Y estuvimos con él más o menos 1 año y medio, que yo estuve con él a sus órdenes, y no creo recordar ningún jugador que haya salido de la cancha o del entrenamiento con un tirón.
tenía una forma de preparar a los jugadores de tal manera que vos terminabas muerto, eso sí. Terminabas el entrenamiento y terminabas muerto, pero el domingo matabas a cualquiera. Ese año salí goleador con 28 goles, es decir, fue una campaña positiva para mí. La segunda no llegamos a la UEFA, pero hicimos una campaña bastante regular y también salí goleador ese año. En el 79 ganamos la Copa del Rey, se la ganamos al Real Madrid. Jugamos en Madrid, en la cancha del Atlético de Madrid, ganamos 2-0, hice los 2 goles yo. Y bueno, al año siguiente ganamos la Recopa, que son los campeones de Copa. Ganamos la final en Bruselas, al Arsenal, por penales. Y también jugamos la Supercopa ese mismo año, con el Nottingham Forest, que también la ganamos. Es 1978. El Mundial llega por primera vez a Argentina en medio de una sangrienta dictadura militar que convierte el fútbol en objetivo político. Menotti forma un equipo competitivo y de fuerte personalidad. Solo un jugador actúa en el extranjero. ¿Quién? Menotti, a partir de que él lo nombran como director técnico de la selección argentina, fue cuando empezó a hacer la Argentina lo que es hoy en día a nivel futbolístico. Se empezó a respetar al técnico, se lo dejó trabajar a largo plazo, tal es así que bueno, que ahí es cuando empieza la selección argentina a ganar los títulos. Psicológicamente nos preparaba de tal manera de que éramos, los que entrábamos a la cancha éramos leones, con una inteligencia superior a cualquiera de los demás. Nos daba la tranquilidad suficiente como para hacer lo que nosotros sabíamos, aparte de las 4 o 5 cositas que él quería para el equipo. Y después el resto era todo nuestro, es decir, la forma de ubicarte en la cancha, eso lo decía él. Pero vos después te ibas moviendo, depende de cómo fuera la pelota. Argentina, cuando entraba Argentina, era una cosa espectacular porque en todo el mundo no se ve. Por ejemplo, la gente que entra con papeles, es decir, bolsas y bolsas de papeles, todo picado. Y bueno, hay fotos que uno ve después con el tiempo, en revistas especializadas, que era yo qué sé, no se veía la tribuna por tantos papelitos que había, o por la tele, que después lo veíamos. No, realmente era una cosa magnífica que estuvo a punto de la FIFA de prohibirlo. Pero bueno, prohibir los papelitos acá, ¿cuándo va a salir la oportunidad para agarrar nuevamente la valija y marcharme de acá? El extraordinario talento de Eusebio comenzó a forjarse en las calles de Lourenço Marques, la capital de Mozambique, durante el periodo colonial portugués. En unas condiciones precarias, desarrolló las cualidades que le convirtieron en un astro del fútbol. Nosso campo que nós inventamos, uma zona mais ou menos
as casas todas pegadas, como no Brasil, veja lá o Moro, né? E até ali eles inventam um sítio, desde que não há ali uma casa, pronto, com umas pedras, 2 pedras de um lado, 2 pedras do outro lado, formamos ali nas balizas as pedras. E quando temos o caniço, às vezes com o caniço, 1, 2, vamos jogar. A minha preocupação era sempre, só olhava para a bola, pensava só. E às vezes a minha mãe entregava umas coisas para ir lá entregar à minha tia, recados, não sei o quê. Saía de casa, olhava ali, estavam os meus amigos a jogar e então largaba as coisas y estaba ali a jogar a bola. En su barrio, los muchachos recibían apodos de las estrellas brasileñas. Mafalala é o nosso bairro e então nós jogávamos o pé descalço. Cada jogador tinha o nome de um brasileiro, nunca de um jogador europeu. E eu tinha o nome do Nené, que eu era um jogador vulgar, um jogador que não era conhecido, nunca se integrou numa seleção brasileira. E os outros meus colegas tinham os nomes sonantes, Pelé, Garrincha, Tiana Santos, Zagallo, esses nomes todos. Né? E eu fiquei com o Nené porque eu vi esse jogador a jogar em Moçambique. Los equipos portugueses que en los años 50 comenzaron a nutrirse de nativos de las colonias africanas recibieron noticias de las habilidades del joven Eusebio. Era un jugador que destacaba por su velocidad y su asombrosa potencia en el remate. Naquela altura devia estar a pesar uns 60 e picos quilos, mas era muito rápido e então tinha uma habilidade, mudança de velocidade, porque eu jogava a bola e corria atletismo. Ganhamos o campeonato dos júniores nos 100 metros e 200 eu corria. En Mozambique se vivía con pasión la rivalidad entre los equipos portugueses. Y como toda su familia, Eusebio era hincha del Benfica de Lisboa. Para mim, quando eu assinei o contrato de viajar, para mim era um sonho de vir representar um clube que é da minha família. Aliás, o meu falecido pai também sempre gostou do Benfica e nós éramos e somos, os outros fora, somos do Benfica. Então, vir representar o Benfica, para mim, era um sonho que se realizou. El futuro de Eusebio era el fútbol portugués, la salida natural para las jóvenes promesas de Cabo Verde, Angola y Mozambique. Era un desafío en todos los órdenes, un cambio abrupto en la vida que abría la posibilidad de triunfar en Europa. Su llegada a Lisboa levantó expectación y generó un conflicto entre el Sporting, el equipo que disponía de sus derechos a través de su filial en Mozambique, y el Benfica, donde Eusebio deseaba jugar a toda costa. El Sporting acusó al Benfica de secuestrar al joven futbolista. O que o Sporting hoje, até hoje falam que eu fui raptado, eu nunca. Porque se fosse raptado, quem está-me a raptar, nunca posso gostar dessa pessoa, né? E então, eles é que queriam raptar. É por isso que eu tive que sair de Lisboa, ir para o Algarve, na meia praia em Lagos. Os meus colegas não sabiam, pensavam que eu estivesse em Espanha passar umas férias. Fui com o senhor Domingos Caldino. E então estive lá uma semana, 2 semanas. Eusebio cumplió su sueño. Se integró en el Benfica, un equipo que emergía entre los mejores de Europa. Dirigido por el entrenador húngaro Bela Gutmann, era el conjunto adecuado para el prometedor Eusebio. A primeira vez que eu pisei o Estádio da Luz, e olhar para o estádio, fiquei satisfeito e surpreendido. Um estádio
Seranel, e nos meus 4 dias só do trabalho no Benfica, no inverno. Agora, se visse no verão, era, mas no inverno, Caiado, ouro, 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 mas ouro, descobrimos aqui o ouro, o descobrir o ouro era eu, o ouro era o menino é ouro, é grande, grande, grande. Goodman, que había trabajado con grandes jugadores húngaros en los 50, pulió a su joven diamante. La presentación en sociedad de Eusebio se produjo en el Parque de los Príncipes de París, en la final de la Copa Intercontinental de 1961, frente al Santos del Gran Pelé. Los brasileños se adelantaron 4-0, pero Eusebio salió en el segundo tiempo y consiguió 3 goles que le lanzaron a la fama. Eusebio estaba dispuesto a consagrarse en el fútbol europeo. Tenía un instinto natural para el juego y la voluntad necesaria para conquistar su objetivo. Trabalhava, treinava todos os dias. Não era preciso o técnico dizer-me a mim para eu ficar. Não, eu ficava sozinho a estar para a baliza sem ninguém. Não tinha hoje essas bolas, como veio hoje, há 40 bolas aqui, tinha umas 5 bolas, e que eu pegava nas bolas e punha num lado e chutava, saía para fora, ia buscar as bolas e trabalhar, e sempre trabalhar. El Benfica pretendía acabar con la supremacía del Real Madrid en Europa y Eusebio medirse con su ídolo, Alfredo Di Stefano. Dos craques do futebol, Dom Alfredo Di Stefano, foi sempre um ídolo, que eu sempre gostei. E quando os jornais na África chegam, já as pessoas leem, nós apanhávamos, vamos ver, está tudo rasgado. E então pegava naquilo e fixava. O Real Madrid, mais uma taça da Europa, mais uma segunda taça da Europa. E então, eu chegar cá e defrontar o Real Madrid, no Amsterdã, no Estádio Olímpico, En la inolvidable final de 1962, el Benfica venció al Real Madrid por 5-3. Era la primera final de Eusebio con su equipo y su actuación fue decisiva en la victoria. Desde ese instante, el mozambiqueño sería la bandera del Benfica, con toda la responsabilidad que suponía para un jugador de 19 años. E o Zé Augusto, na altura, com 28 anos, eu com 19 anos, ficou a tremer. E então, eu disse ao Coluna em dialeto, o Coluna, fala com o senhor Zé Águas, tratava naquela altura para os senhores, fala com o senhor Zé Águas que eu marco eu. E o Coluna dirigiu-se logo ao Zé Águas, o miúdo vai marcar, o miúdo vai marcar. O Zé Águas mete as mãos na cabeça, assim, e vira para o Bela Gutmann. E o Bela Gutmann tem o chapéu, quando diz, o Coluna faz, o miúdo vai marcar, o Bela Gutmann tira o chapéu, bate no chão, e o Coluna se marca. Ganho o Real Madrid. A minha preocupação, do fundo do coração, não era ganhar a taça dos campeões europeus. A minha inocência, como pronto, uma criança que está a começar a jogar a bola como profissional, é eu ter ganho o Real Madrid no Di Stefano, mas não tinha a camisola do Di Stefano. Eu tenho com a mão esquerda, tenho a camisola metida nas truças, com medo que podem me tirar, e então eu com os braços a gritar ali para Benfica, mas a camisola era mais importante. A taça da Europa, para mim, não me dizia nada, e então
a camisola de Stefan é que era o mais importante para mim. Passamos pelos restauradores, Rocio e toda a gente, as pessoas, toda a gente, como sabe quando chega o Presidente da República. E então estava toda a gente nas casas a bater palmas com as bandeiras nacionais e fomos recebidos pelo ministro na altura, o Salazar. Aquel encuentro frente al Madrid situó a Eusebio frente a la fama, pero también frente a su condición de futbolista negro. Não percebia nada do espanhol nem nada. E foi quando o Santa Maria e o Cristiano me chamaram maricone, és maricone, o negrito, maricone. E eu, sou Coluna, o que é que eles estão a dizer? Não se preocupa, concentra-te e mais nada. E então o Coluna a responder também em espanhol. E então, eu com a minha modéstia à parte, com a minha simplicidade, que eu sou, a minha concentração era, e então quando era Cristiano, com mais idade, e chega ao pé de mim, eu digo, negrito, não é golo. Eu digo, é golo, é allá. Hijo de madre negra y padre blanco, Eusebio procedía de un mundo tolerante en las cuestiones raciales. Tenho 3 irmãos, mais claros que eu, porque o meu pai era branco e a minha mãe era preta, como bem. E aprendi, a partir de quando eu nasci, aprendi que sou contra o racismo, porque eu tenho um pai branco que está casado com uma preta. E eu sou contra o racismo. E nós até, em termos do desporto, sempre manifestamos e jogamos. Há pouco tempo, em Madrid, fomos lá e estamos lá a dar a mão a todos ali e dentro das 4 linhas a jogarmos a favor contra o racismo. Eles não vão vencer. Eles não vencem, nunca podem vencer. A maldade não pode vencer. Como no futebol, há os chamados hooligans, não podem vencer. O futebol fica sempre, o futebol vai ficar. E então, nós, através do desporto, vencemos o racismo. Tem que acabar, porque nós somos iguais. Pese a su gran labor, Goodman fue destituido en 1962 y con su maleficio castigó al equipo lisboeta a no volver a ganar la Copa de Europa. Han pasado 27 años y el Benfica ha perdido 5 finales de la máxima competición continental. La primera de ellas en 1964, disputada al Milán en Wembley, estadio maldito para Eusebio. Portugal tuvo un papel destacadísimo en el Mundial de Inglaterra en 1966. El Benfica era la columna vertebral de aquel equipo y Eusebio su figura indiscutible. Junto a jugadores de la categoría de Coluna, José Augusto, Torres y Simões, Eusebio condujo la selección portuguesa a las semifinales y tuvo la ocasión de medirse con el fabuloso Pelé en un encuentro durísimo. Brasil, campeón del mundo en 1958 y 1962, se enfrentó a Portugal en la primera ronda del torneo. En juego estaba la gran rivalidad entre los dos países y el pleito deportivo entre Pelé y Eusebio, que pretendía destronar al astro brasileño. El partido alcanzó un nivel exagerado de dureza, con una actuación permisiva del árbitro que toleró las violentas entradas de los defensas portugueses a Pelé. Su lesión, tras recibir una patada en la rodilla, quebró el ánimo de la selección brasileña.
Eusebio realizó un partido memorable frente a Brasil. Su potencia, velocidad y precisión en el remate tuvieron un efecto devastador. En otra tarde histórica, Portugal superó a Corea del Norte, después de que el equipo asiático tomara una ventaja de 3-0 en el primer tiempo. Casi en solitario, Eusebio se encargó de dar la vuelta al encuentro. Marcó 4 goles en una nueva actuación espectacular, una de las más brillantes en la historia de los mundiales. En la semifinal, Portugal se enfrentó a Inglaterra en Wembley. Fue el fin de una gran aventura para los portugueses. Los ingleses vencieron 2-1 tras un partido tenso. Eusebio recibió el marcaje de Nobby Stiles, un jugador pequeño y aguerrido, famoso por una dureza que muchas veces alcanzaba un grado extremo. Eusebio estuvo a la altura de su prestigio. Su juego puso en graves dificultades a la defensa inglesa. Marcó el gol portugués de penalti, pero Inglaterra consiguió la victoria con un gol de su gran figura, Bobby Charlton. Não merecíamos perder o campeão do mundo, que é o país que estava a organizar e que ganhou o campeonato do mundo. A minha tristeza de chorar, e eu virei para o... Quando acabou o jogo, olhei para o céu com as minhas mãos. Que mal é que eu fiz, meu Deus, para merecer isto? E depois veio as lágrimas. En el Mundial del 66, Portugal llegó a una cota que no había alcanzado antes y no alcanzaría después. El país recibió a sus jugadores como héroes. Para Eusebio fue un momento contradictorio. Se había consagrado como uno de los mejores futbolistas del mundo, pero sintió que había perdido la ocasión de hacer historia con la selección portuguesa. Su siguiente desafío también tendría como escenario Wembley. En 1968, el Benfica jugó contra el Manchester United en la final de la Copa de Europa. Bobby Charlton marcó el primer gol del equipo inglés, pero el Benfica reaccionó en un ambiente adverso y logró el empate. Llegó el momento de Eusebio. Faltava 2 minutos para terminar o jogo e o Simões, numa jogada tabela, que nós ensaiámos, e então o Simões, quando olha a bola, ele já sabia onde é que metia. Quando mete uma bola, eu escapo do meu marcador. E então vou adiantando a bola. E chego na área, tento simular com o corpo. O goleiro Esteban ficou parado. Chutei de frente para o goleiro, a 3 metros. Ele defendeu e foi-lhe cumprimentar. La espléndida acción del portero Stepney llevó el partido a la prórroga y a la victoria del Manchester por 4-1. El partido reeditó el duelo que mantuvieron Eusebio y Stiles en el Mundial del 66. Stiles actuó con una enorme brusquedad frente al delantero portugués, derribado constantemente y sin la protección del árbitro, como ocurrió con demasiada frecuencia a lo largo de su carrera.
Os jogadores do futebol hoje, com a medicina está evoluído, hoje um menisco operam 3 pontos. Eu tive 16 pontos, 18 pontos, sempre no mesmo joelho. E a recuperação era muito difícil. Tinha que eu sujeitar-me em casa, quando estou a comer, com um saco de areia de 5 quilos, de 10 quilos, que eu ia apanhar a saco de areia na praia e chegava, estava em casa a fazer flexões. Com a minha força de vontade de querer sempre vencer, consegui jogar com 6 operações. Alrededor del Benfica y de Eusebio, el fútbol portugués vivió su edad de oro en la década de los 60. La pasión alcanzaba su mayor intensidad en los enfrentamientos entre el Benfica y el Sporting, los dos grandes equipos de Lisboa. Para Eusebio, cada uno de aquellos duelos significaba una ocasión especial. Eusebio dominaba todas las suertes del remate, incluida una portentosa facilidad para lanzar los tiros de falta. Quando havia livre, 30 metros, 40 metros, ia marcar. E em 3 livros dessa situação, marcava sempre um gol. Entre todos sus duelos frente a los mejores porteros del mundo, ninguno fue más épico que los que mantuvo con Damas. El guardameta internacional del Sporting conocía todas las cualidades de Eusebio y le ponía más dificultades que nadie. Mas uma vez enganei. A um livre indireto, no Estado da Luz, na baliza do Norte. Forma a barreira. Estão todos os jogadores dentro da baliza do Sporting, ele na frente. E eu chamei-lhe a atenção que vou matar, porque até falei uma palavra que eu nunca, mas ele sabe que eu estava, que não vou matar ninguém, mas às vezes era capaz a bola bater na cabeça mal ou bater aí para morrer, mas graças a Deus ainda bem que eu não matei ninguém no futebol. E então estavam todos encolhidos e todos ali, sabe? Então pronto, o Simões toca-me, eu vou me assar, quando chegar ao pé da bola, paro e depois faço um toque só. E foi. Vinha a 5 metros, embalado com a corrida, quando cheguei lá, paro, o Simões toca a bola, eu dou-lhe de curva e a bola bate, entra na baliza, bate na quina, foi o gol. Que ele não viu. Não viu. E um grande guarda-redes. Su calidad le convirtió en el primer objetivo de los grandes equipos europeos. Pero Eusebio estaba considerado como un patrimonio nacional por el régimen salazarista. Eu queria ir para a Itália. Só que foi impedido de ir para a Itália. Por quê? Porque o governo, nessa altura, o governo do Dr. Vera Salazar, e foi impedido, foi dito a mim, foi chamado várias vezes a ir ao Parlamento aqui do Nacional e depois na residência, e para não pensar ser do país que era considerado o património do Estado. Eu não me considerava o património do Estado porque eu não ganhava nada do Estado, o Estado não me pagava, nunca tive um carro, nunca tive uma casa do Estado. El declive de su carrera coincidió con la fase terminal de la dictadura de Salazar y el triunfo de la Revolución de los Claveles en abril del año 74. Portugal entró en una nueva época de libertades. Dentro de ti, oh cidade, oh
país reina, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Foi bom, foi muito bom. E porque uma pessoa que está sempre preso e conseguir soltar-se e depois de caminhar, acho a liberdade é muito importante. Fueron tiempos de cambio para el país y para Eusebio, que abandonó Portugal para enrolarse en la Liga de los Estados Unidos. Pelé ficou em Nova York, no Cosmos, e eu fiquei em Boston. Que tínhamos sempre o número 10, como sempre, né? Y era un número preferido. En América recibió la trágica noticia de la muerte de su madre en Mozambique. Eu tive uma zanga com a morte da minha mãe. Quando a minha mãe morre, eu estou nos Estados Unidos. E então, recebi a notícia através da minha mulher. Com licença, em Lisboa, vou pedir o visto à embaixada. E foi negado, praticamente foi negado. Eu fiquei triste. Eu disse, eu sou filho que nasci em Moçambique, eu chamo-me José da Silva Ferreira, e eu estou a pedir um visto para ir ao enterro da minha mãe. Eu não consegui ver a minha mãe ser enterrada, e quando vão me dar o visto, a minha mãe já está enterrada, e eu não fui. Fiquei aqui uma semana, falei com os Estados Unidos, vou ficar aqui uma semana, e pronto, regressei para os Estados Unidos. E fiquei triste com o governo de Moçambique. Tive 9 anos sem pôr os pés na minha terra, e um dia levei a minha mulher e fomos, porque queria ver a campa da minha mãe. E o presidente da República Popular de Moçambique, nessa altura, o falecido Samora Machel, explicou-me a situação. Ele não sabia. Eu pensei que foi ele que não deu autorização. Ele não sabia. E tornei ser um grande amigo, um grande admirador dele, o falecido Samora Machel. El recuerdo de Eusebio es indeleble en el fútbol portugués y el Benfica, donde su nombre evoca los mejores tiempos de un club histórico. Nadie ha conseguido sustituir en el corazón de los aficionados al futbolista intuitivo, veloz y poderoso, protagonista de las mayores hazañas del fútbol mundial en los años 60. O que eu gostaria de fazer em termos profissionais, eu gostava de ver o meu Benfica ser campeão nacional. Em termos da minha vida de família, ver um dia, antes de morrer, ver as minhas filhas casarem e me dar uma neta ou neto